Vamos a colocar aquí funciones, función lógica, ¿ya? Función lógica. Ah, pero antes de ver lo que es función lógicas, me olvidaba. Vamos a ver lo que es referencia externa y todo eso, ¿ya? Me parece que no hemos visto todavía este punto, me hacen recordar. A ver. Entonces, miren, eso queda pendiente este trabajo. El código 3 ya me lo envían, ya lo hacen con paciencia, me lo envían, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver este punto de las referencias, las celdas absolutas, las celdas relativas. Vamos a hacer algo sencillo primero. Vamos a colocar acá boleta de venta, por ejemplo. Y vamos a colocar acá número, producto, cantidad, precio, importe y descuento, ¿ya? Y total importe. Bien, acá vamos a colocar 1, 2 y copiamos así. Aquí en producto, vamos a colocar, por ejemplo, disco duro. Memoria RAM. Mouse. Teclado. Pendrive. Placa madre. Y tarjeta de video, por ejemplo, ¿no? A ver, utilicemos esos datos. Bien, aquí en cantidad vamos a colocar 12, 10, 15, 10, 5, 8, 2, 3. Vamos a colocar el precio. A ver, disco duro 120, memoria RAM 100, mouse 25, 35, 25, placa madre 150, 350. Ya. Ahora aquí a un costadito, aquí vamos a colocar porcentaje del descuento. Y el porcentaje del descuento va a ser el 3%. ¿Ya? Bien, y por aquí vamos a colocar las fórmulas. Acá quiero que me ayuden porque esto ya hemos hecho. Lo único que te voy a explicar es qué cosa es el absoluto. Por ejemplo, el importe va a ser igual a la cantidad por el precio.
Vayan haciéndolo, ¿verdad? El descuento va a ser igual al importe por el porcentaje del descuento. Y el total importe va a ser igual al importe menos el descuento. Ahí están las fórmulas, ¿no? Ahí están las fórmulas. Vayan haciendo algunas. El importe, por ejemplo, vayan haciéndolo, por favor. A ver, ¿cómo sería la fórmula del importe? A ver. Ujú, muy bien, entonces vamos avanzando, ¿ya? Igual C3 por D3. Listo, eso ya hemos visto y lo copiamos rápidamente. Acá, miren, en el caso del descuento me están diciendo que es igual al importe que sería E3 por el porcentaje del descuento que sería aquí, F2. ¿Ya? Eso sería la fórmula. Ahí, hasta en el caso del primer cálculo, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahí no hay problema. El problema va a surgir cuando vamos a copiar. ¿Ya? A ver, por ejemplo, miren, presiono Enter y copio. Al copiar va a presentarse un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, les explico. Al momento de sacar el importe, se colocó C3 por D3, presionamos Enter y copiamos. A esto se llama relativo. ¿Qué significa? Que cuando tú copias una celda, incrementa automáticamente ya sea la fila o la columna. Si tú copias verticalmente es la fila. Si copias horizontalmente es la columna. ¿Ya? Entonces, esto es automático. Por ejemplo, miren, si te das cuenta en la última fórmula, ha incrementado a C9 por D9 automáticamente. Tú solo colocaste C3 por D3, pero al momento de copiar, todo incrementó y eso sí es, como se dice, relativo y eso funciona en este tipo de cuadro. ¿Ya? A eso se llama relativo. Cuando uno copia la celda, ya sea vertical o horizontal, se incrementa ya sea la fila o la columna. Vertical es la fila, horizontal columna. Entonces, aquí, ¿por qué creen ustedes que el primero sí sale, pero los demás sale cero? ¿Por qué creen? A ver, utilizando nuestro pensamiento lógico, ¿qué ha sucedido? A ver, participen, por favor.
¿Qué ha sucedido? ¿Qué dicen? A ver, ¿cuál ha sido el problema? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el resto al momento de copiar no funcionó? A ver, ¿qué dicen, por favor? A ver, ¿qué dicen? A ver, vamos a Belén. ¿Qué dice Belén? ¿Por qué crees que no ha funcionado? ¿Cuál ha sido el problema? No, no sé. Miren, les estoy explicando. Cuando uno copia, por ejemplo, en el caso del importe, nosotros colocamos C3 por D3, ¿no? ¿Y qué se hace en Excel? Se copia la fórmula. ¿Pero por qué creen que funciona? Funciona porque incrementa automáticamente. ¿Ya? Por ejemplo, empezaste C3 de 3, pero el otro ya es C4 de 4, C2, C5 de 5, C6 de 6 y así hasta el último C9 de 9. Este incremento aquí funciona porque cada uno está relativamente ahí, ¿no? Están, como se dice, en paralelo. Pero en este caso nosotros hemos hecho E3 por F12 porque nos están pidiendo que calculemos por el porcentaje del descuento que está escrito aquí. Al presionar Enter funciona normal, pero al momento de copiar no sale, sale cero todo. ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen que sale cero? A ver, ¿por qué creen? Bueno, les explico. Lo que pasa es que al momento de copiar, como se incrementa automáticamente todo, en la segunda celda, miren lo que ha sucedido. Está multiplicando E4 por F3 y F3 no tiene nada. F3 no tiene nada. O sea, está acá vacío. Y el otro también, peor todavía, está más abajo, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo último, miren dónde está la celda, abajo. Por acá. Y está vacío también, pues, ¿no? Es por eso que solo funciona el primero, los otros no, porque ha incrementado y cuando ha incrementado, pues esas celdas están vacías. Entonces, ¿cuál sería la solución aquí? A ver, ¿cuál sería la solución para poder hacer, para que cuando yo copie funcione todo correctamente? La solución sería que la celda que tú quieres que no incremente se vuelva absoluto, ¿no? O en todo caso, la solución sería que una de estas celdas no debe incrementar. Al momento de copiar no debe incrementar. O sea, hay que convertirlo en absoluto. ¿Qué celda es la que no debe incrementar al momento de copiar? A ver, díganme eso. ¿Cuál es la celda que no debe incrementar al momento de copiar? O la que no quiero que incremente al momento de copiar. ¿Cuál es la celda? ¿E3 o F2? ¿Qué dicen?
A ver, Katy Sosa, ¿qué dice? ¿Cuál es la celda que yo no quiero que incremente al momento de que copie la fórmula? F3. E3. Fíjense bien, lo que quiero es que lo entiendan. Miren. ¿Cuál es la celda que ha incrementado acá? A ver. Bueno, la que ha incrementado, pero no quiero que incremente porque si es que incrementa, sale cero. Por ejemplo, E3 sí yo quiero que incremente porque miren, al momento de copiar, acá me está ayudando porque está en 9, ¿no? En sí, la celda que no quiero que incremente en realidad es F12. Porque si incrementa como lo está haciendo ahorita, se va a chocar con celdas que no tienen nada y es por eso que sale cero. ¿Ya? Entonces, la celda que no quiero que incremente al momento de copiar sería F12. Entonces, a F12 debo convertirlo en absoluto. A F12 debo convertirlo en absoluto. Profesor, ¿y para qué lo convertimos en absoluto? Para que al momento de copiar no incremente, porque si es que incrementa, se va a ir a otras celdas donde están vacías o tienen otros datos y va a salir error o cero. ¿Ya? Bien. Entonces, al darme cuenta cuál es la celda que no quiero que incremente, yo lo debo convertir en absoluto de la siguiente manera. Te ubicas dentro de la celda y vas a presionar F4. F4. ¿Ya? Es F12 y ahora sí. Te ubicas dentro de la celda y presionas F4. Al presionar F4, se insertan unos signos dólar. ¿Ya? Esos signos dólar hacen que la celda sea absoluto, que al momento de copiar no incremente ya sea ni filas ni columnas. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a presionar Enter, copio y van a ver que todo ya funciona. ¿Por qué todo funciona? Porque la celda F12 no incrementó y entonces todos se están multiplicando con esa celda de tal manera que funciona. Normalmente las celdas absolutas son celdas que están fuera del cuadro. Muchos cuadros trabajan con celdas absolutas, donde colocan los valores para poderlos cambiar más adelante. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ya esta semana el descuento no es 3%, sino solo el 2%. Lo cambias y automáticamente el resultado cambia. Esa es la ventaja de trabajar con celdas, ¿no? Dentro de la fórmula. El problema es que al momento de copiar incrementan de celda y se va a encontrar con celdas vacías o con otro tipo de datos. Entonces, para evitar eso, para que no incrementen, se convierten en absoluto. Se convierten en absoluto. ¿Cómo se convierte en absoluto? Presionas F4. Si estás en una laptop, tienes que presionar FN F4. ¿Ya? Y ahí, cuando ya está convertido en absoluto, al momento de copiar ya no incrementa, siempre va a ser la celda F12 en este ejemplo, ¿no? Ya no va a ser F13 ni F14, se va a quedar en F12. Bien, vamos a hacer otro ejemplito, ¿ya? Esto quiero que ustedes lo entiendan bien. Es fácil porque siempre las celdas absolutas son las que están fuera del cuadro, porque son las celdas que no quiero que incrementen al momento de copiar. Bien, en el caso del total importe, la celda o la fórmula sería igual importe menos el descuento. Se necesitará convertir en absoluto. A ver,
¿Se va a necesitar convertir en absoluto o no? No. No, lógicamente, ¿no? Porque en este caso está igual. Lo copiamos. Listo. Seguimos, vamos a hacer un ejemplo más. A ver, por ejemplo, acá vamos a colocar soles, y acá vamos a colocar dólares, y acá euros. Bien, en soles vamos a colocar algunos soles aquí. Y vamos a convertir a dólares estos soles. Y nos ponen los precios del dólar acá, ¿no? Precio de dólar, precio de euro. El precio del dólar, vamos a buscarlo en internet. A ver, vamos a buscar precio del dólar en Perú. Es 3.79. Acá no es. Acá. 3.79. Y el precio del euro, cuando está, es 3.99. 3.9. Ya está. Entonces, nos están pidiendo convertir a soles, a dólares, perdón, estos soles. La fórmula sería, a ver, lo vamos acá, dólares va a ser igual a los soles dividido en el precio del dólar. Igual, euros va a ser igual a los soles dividido en el precio del euro. Bien, entonces miren, vamos a hacer la fórmula. Sería así, igual, le dice soles, que es esta celda, dividido entre el precio del dólar. ¿Se necesitará convertir en absoluto alguna celda o no? ¿Qué dicen? A ver, Sí, profesor. ¿cuál sería la celda que no quiero que incremente? O sea, la celda que hay que convertir en absoluto. ¿Cuál sería? ¿A2 o C8? C8. ¿Están seguros? A ver, piénsenlo bien, con seguridad. ¿Cuál de las celdas quiero que no incremente? ¿A2 o C8? A2. ¿Mm? Bien, enter, la celda que no quiero que incremente, miren, al momento de copiar sale DIC, sale, ¿no? ¿Por qué DIC? Porque
Si yo me voy a ver la fórmula, está dividiendo a 3, que es correcto, entre C9, que está vacío. Entonces, ¿cuál es la celda que quiero convertir en absoluto, que no debe incrementar? Pero díganlo con seguridad. ¿Cuál es la celda que no debe incrementar? A ver, acá. ¿Cuál es la celda que no debe incrementar, que debe ser absoluto? A ver, señoritas, a ver, vamos a preguntarles. A ver, Jimena, ¿cuál es la celda que no debe incrementar de acuerdo a la explicación? A ver. ¿A2 o C8? C8, profesor. C8, ¿no? C8 porque el C8 no debe incrementar. Tienen que decirlo con seguridad, ¿no? Antes también me lo han dicho, pero un poco dudosos. Entonces, C8 porque C8 no debe incrementarse porque es el precio justamente del dólar y este precio es el que debe dividirse con todas las celdas de los soles. Si es que yo no lo convierto en absoluto, va a incrementar y al momento de incrementar va a encontrarse celdas vacías, por eso sale dip entre C. Enter y lo copiamos. ¿Ven? Igual aquí, a ver, dice el euro va a ser igual a los soles dividido entre el precio del euro. ¿Cuál sería el absoluto? ¿Cuál sería el absoluto? ¿A2 o de 8? ¿O no hay absoluto aquí? A ver, Diana, ¿qué dice Diana? ¿Cuál sería el absoluto? ¿A2 o de 8 o no hay absoluto? A ver, Diana, ¿cuál sería el absoluto? O Katherine, a ver, ¿cuál es el absoluto? ¿A2 o de 8? El absoluto, recuerden que es el que no debe incrementar, el que no quiero que incremente al momento de copiar. Eso debe ser el absoluto. Nada. A ver, Katherine. D8, profesor. De 8. ¿Ya? De 8. Pero tienen que estar seguros. Entonces yo me doy cuenta que de 8 no quiero que incremente. Al momento de copiar la fórmula lo convierto en absoluto presionando F4. Si estás en una laptop tienes que presionar Fn, F4. Enter y ya lo podemos copiar y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esa celda no ha incrementado. Porque el problema es que cuando incremente esa celda, ¿no? De 8. Y ahí ya va a encontrar un vacío y lo va a dividir entre 0 y es un error. Entonces yo quiero que no incremente, se convierte en absoluto. Vamos a darle signos, moneda acá, formato moneda. Acá está soles. En el caso de dólares, creo que no hay. Cuando no hay en esta lista, nos tendríamos que ir acá a más formatos. Y acá buscamos
inglés o español, Estados Unidos, ahí está, ya aceptamos. En el caso de euros, sí hay aquí. Y listo. Este es el formato. Ahí también hemos usado el absoluto. El absoluto. A ver, otro ejemplito. Por ejemplo, tengo sueldos. Me dicen que saque un bono y un descuento y un total pago. Vamos a escribir acá unos sueldos. Y acá vamos a colocar porcentaje del bono y el porcentaje de descuento. El porcentaje del bono es el 20% y el del descuento es el 15%, el 13%. Bien. Entonces nos dicen, voy a colocar acá la fórmula. Bono va a ser igual al sueldo por el porcentaje del bono. Bien, entonces la fórmula sería igual sueldo por el porcentaje del bono. ¿Habrá absoluto aquí? Espero que ya me lo digan con más precisión, más seguros. A ver, ¿habrá absoluto aquí o no hay absoluto? Sí, profesor. ¿Cuál? ¿No hay? ¿O sí hay? La C8. C8 es el absoluto. Sí, ¿no? Muy bien, exacto. Pero siempre el absoluto está afuera, es ahí nos damos cuenta. Entonces presionamos F4, así. Ya lo convertí en absoluto, presiono Enter y todo va a salir correctamente. En el caso del descuento, vamos a colocar acá, descuento va a ser igual al descuento o al porcentaje del descuento por el sueldo. ¿Bien? Entonces sería así, igual porcentaje del descuento por el sueldo. ¿Cuál sería el absoluto ahí? ¿O no hay absoluto? ¿Cuál es el absoluto? A ver, Katy. La D8, profesor. De 8, exactamente. Entonces ya me di cuenta que el absoluto es de 8. Presiono FN, F4, o si estás en una PC, solo F4. Y ese sería el absoluto. Presiono Enter y listo. Copia. El total pago va a ser igual al sueldo más bono menos descuento. A ver, entonces colocamos igual el sueldo más bono menos el descuento. ¿Alguna celda que deba convertirse en absoluto? ¿Cuál es la celda que debe ser absoluto? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ninguno. Ninguno debe ser absoluto, ¿no?
Cada uno va a trabajar con su celda y en este caso todo es relativo, por eso funciona. Miren. Si no, no funcionaría, ¿ya? Le aplican formato moneda a todo lo que es dinero. Bien, espero que ahí lo hayan entendido esto del absoluto. El absoluto son celdas que intervienen en una fórmula y normalmente se debe convertir en absoluto porque al momento de copiar incrementa y a veces ese incremento no conviene, no nos ayuda, entonces se convierte en absoluto. Listo. Entonces, ahí tenemos el absoluto. A la siguiente reunión, bueno, ahorita también ya voy adelantándoles, tomen nota para que me puedan enviar sus trabajos. Vamos a hacer, aquí les voy a colocar referencia externa, ¿verdad? Antes de hacer estas referencia externa. Referencia externa es usar celdas, usar celdas de otras hojas, ¿verdad? Entonces, para usar celdas o rangos de otras hojas, se tiene que colocar así, el nombre de la hoja, signo de admiración, el rango o las celdas. Esa es su sintaxis para poder usar celdas de otras hojas o de otros libros. Tomen nota, por favor. Bien, entonces al regreso vamos a ver unos ejemplitos de cómo puedo usar yo rangos de otras celdas, de otras hojas. Ya, regresamos rápidamente. Vamos a colocar acá sueldos. Vamos a escribir algunos sueldos. Regresamos en 2 minutitos nada más ya para finalizar la clase de hoy día, ¿ya? Vayan terminando lo que hemos avanzado ya. Regresamos.